Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Queremos darte gracias porque nos permites en esta hora acercarnos con el único propósito de aprender un poco más. Enséñanos, Dios. Abre nuestro entendimiento. Trae sabiduría a nuestro corazón y a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor a través y por medio de su palabra. El día de hoy vamos a ver semana número 27, Primera de Corintios, capítulo 12, versos 12 al 27. Tiene como título Un cuerpo, muchos miembros. Y vamos a dar lectura a nuestro pasaje, que dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Muy bien, después de haber hablado acerca de los dones que el Espíritu reparte, Pablo hablará sobre cómo es que ese mismo Espíritu es el que obra en nuestras vidas para hacernos miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia, sin importar que tengamos dones distintos, dones diferentes, llamados al servicio de manera diferente. Es decir, la obra del Espíritu no es solamente dar dones, sino que es a través de él que somos reconocidos como hijos de Dios y miembros de la familia del Señor. Vamos a ver. Primera de Corintios 12:12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y Pablo nos anticipa a la conclusión a la que desea que todos nosotros lleguemos. Somos muchos miembros, pero todos somos el cuerpo de Cristo. Todos formamos el cuerpo de Cristo. Y para hacerlo nos da la analogía del cuerpo humano mismo, de cómo es que el cuerpo del hombre está formado por muchas partes, pero que en realidad se encuentran tan unidas que son una unidad, un cuerpo. Vamos a ver el siguiente comentario. El cuerpo humano es un organismo exquisito. Los científicos no lo pueden duplicar, así como tampoco pueden entenderlo plenamente. Es una síntesis de muchas partes que trabajan juntas en una comprensiva totalidad. Lo que afecta a una parte del cuerpo afecta a la totalidad. Cada miembro del cuerpo se relaciona con y depende de las otras partes del cuerpo. Cada parte contribuye al bienestar de todo el cuerpo, y así es con respecto a todos los creyentes como miembros del cuerpo de Cristo. Debemos funcionar en el cuerpo de Cristo como las partes del cuerpo humano funcionan en él. La amputación de un brazo es un impedimento para todo el cuerpo. No hay ningún hermano en la fe del cual no necesitemos. La palabra cuerpo, en griego soma, se relaciona con soso, que significa sanar, preservar, ser restaurado.
Esto muestra claramente cómo nuestras vidas están intrínsecamente unidas dentro del cuerpo de Cristo y cómo nuestro bienestar depende del bienestar de otros. Romanos capítulo 14, verso 7. Dejemos que Cristo nos une estrechamente unos con otros en su iglesia. Muy bien. Verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No un espíritu diferente, sino el mismo tanto para judíos como para los no judíos, griegos llamados aquí, así como para los libres como para los esclavos. Ahora, ¿qué importante es esto? Porque los creyentes que no somos judíos no somos creyentes de segunda por no haber pertenecido al pueblo de Dios. No, todos somos iguales. El judío que se convierte a Cristo, así como el gentil pagano que también lo hace, se encuentran en el mismo nivel. Ninguno es más importante que el otro. Ninguno tiene una mejor salvación que el otro. Ambos se encontraban igualmente perdidos en delitos y pecados. Ambos iban rumbo al infierno. Ambos fueron rescatados por la misma persona, Cristo. Ambos necesitaron de esa gracia que desciende de los cielos para conocer al Salvador. Pero quizás la pregunta a hacernos es, ¿por qué tiene que decirlo? ¿Por qué tiene que escribirlo? ¿Por qué tiene que hacer esta referencia el apóstol? ¿Acaso en la iglesia de Corinto creían algo distinto, algo diferente? Ahora, es muy probable que sí, que quizás creían que los gentiles efectivamente eran salvos, pero que de ninguna manera podían compararse a aquellos que eran salvos y además judíos. ¿Por qué? Simple. Dentro de la iglesia todavía había muchas divisiones, al punto que los creyentes judíos no se sentaban a la mesa con los creyentes gentiles. Cada uno comía aparte. Esa simple acción hacía sentir a los judíos más importantes ante los ojos de los gentiles. Y esa es la razón por la que Pablo tiene que aclarar que en Cristo no hay diferencias. Todos, judíos y gentiles, formamos parte de un mismo cuerpo. Ahora, ¿qué pasa hoy en día? Exactamente lo mismo. Los creyentes judíos creen que son más importantes que los creyentes que no somos judíos en base a sus raíces culturales, que porque hablan hebreo, que porque pertenecen al pueblo al que se le encargó la ley, que porque sus tradiciones tienen que ver con el culto a Dios, y desgraciadamente nosotros tenemos mucho de culpa al admirar tanto su cultura que tratamos de imitarlos aún en aquellas cosas que no son relevantes en el Evangelio. Oímos la música que ellos oyen, buscamos danzar como ellos, insertamos algunas palabras en hebreo. Hay quienes buscan comprobar que de alguna manera provienen de alguna tribu judía. En fin, pero esta porción de la palabra por supuesto que sigue vigente, y ese sentimiento que ellos guardan y la exagerada admiración de nuestra parte solo obedece a nuestro desconocimiento acerca de la obra de Cristo. Por eso precisamente nos dice que en un solo espíritu y en el mismo espíritu todos hemos sido bautizados. Muy bien, verso 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Ahora, continuando con la analogía del cuerpo, Pablo enfatiza, subraya la importancia de los diferentes miembros y nos enseña, en primer lugar, que no importa que no nos sintamos parte del cuerpo, no por eso dejamos de serlo. Si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y es que quizás para algunos que aún fallamos,
nos resulta difícil el creer que formamos parte de la iglesia. No sentimos que pertenecemos a ese lugar donde va pura gente, entre comillas, pura gente buena. Que somos todavía tan malos que no merecemos pertenecer a la iglesia. Ahora, en eso tenemos razón. Nadie es lo suficientemente bueno como para ganarse un lugar dentro de la iglesia aparte de Cristo. Todos formamos parte de ella gracias a Cristo. Y el que pertenezcamos a esa familia no depende de lo que hacemos o de cómo nos sentimos, sino de que hayamos nacido de nuevo en la familia de la fe. Muy bien. Lo segundo, no fuimos llamados y creados para ser iguales. Así que dejemos de anhelar el ser como otros y seamos como nosotros. Es muy común, en verdad, que en nuestra admiración por algunos hermanos tendamos a querer parecernos a ellos. Y eso de alguna manera es sano, ya que necesitamos de modelos. Pero siempre y cuando no deseemos ser una copia fiel de él al punto de dejar de ser nosotros. Miren, cuando Pablo escribió en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí así como yo de Cristo, no tenía en mente que todos fuéramos Pablitos, no, sino que a través de su vida pudiéramos ver el carácter de Cristo y anheláramos ser como Cristo, no como Pablo. Ahora, en tercer lugar, el verso 17 nos dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Todos tenemos un lugar en la iglesia, una labor, servicio, una función que desempeñar. No fuimos llamados todos a formar parte del ministerio de alabanza o de la predicación o del evangelismo o a trabajar con niños en la escuela dominical. No. Pero todos tenemos un lugar en la iglesia y una función a desempeñar dentro de la misma. Yo te pregunto, ¿cuál es tu lugar? ¿Ya lo sabes? Bien, versos 18 al 20. Mas ahora, Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Dios es quien nos llama, en primer lugar, a formar parte de una iglesia local. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. Dios nos llama a formar parte de una iglesia local. Sí, es cierto. Ya formamos parte de una iglesia universal, ¿verdad? De la iglesia de Cristo en todo el mundo, de todos los tiempos, de todas las épocas. Pero de la misma manera nos llama a formar parte de una iglesia local. En segundo lugar, a integrarnos al servicio dentro de la misma, a ser verdaderos miembros del cuerpo de Cristo. Por eso nos dice que es Él quien nos coloca como Él quiere, donde Él quiere. Y en tercer lugar, no somos todos llamados al mismo ministerio, al mismo servicio, porque el cuerpo necesita de todos sus muchos miembros, pero aún sigue siendo uno. Eso es claro cuando miramos que no a todos se nos han dado los mismos dones y talentos. Vamos a ver el siguiente comentario. Pablo sabe que si existiera un cuerpo de un solo miembro, sería un fenómeno, un monstruo. Es por esto también que en la iglesia ningún miembro puede despreciar a los demás. Todos son imprescindibles para la buena función de la iglesia. Al igual que el Creador ha hecho el cuerpo humano con muchos miembros para su buen funcionamiento, así el cuerpo de Cristo tiene diversidad de personas con sus dones divinamente dados, aunque disparejos. Todos los miembros son indispensables dentro de su funcionamiento para forjar la unidad de la iglesia. Muy bien. Versos 21 al 23. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros.
Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Todos somos necesarios dentro de la iglesia. El hermano que tiene el don de profecía no puede decir que no necesita al que tiene el don de diversos géneros de lenguas, por ejemplo. Así como el que tiene fe por el mismo espíritu no puede decir que no necesita el que tiene el don de sanidades. Tampoco. En la iglesia necesitamos de todos. Y todos y cada uno de los que formamos parte de la iglesia hemos sido revestidos de Cristo, de manera que somos tratados de manera digna. Fíjese lo que dice Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De manera que es la gracia de Dios la que nos permite el mirarnos dignamente. No somos dignos porque hayamos vivido una vida digna, una vida encomiable, una vida que merezca el ser reconocida. No, de ninguna manera. Todos somos tratados de manera digna por la gracia de Dios que nos permite el mirarnos, el estar revestidos de Cristo y así mirarnos dignamente. Cuando Pablo dice menos dignos, a estos vestimos más dignamente, se refiere a la cantidad de gracia que aquellos que tuvieron una vida más azarosa necesitan en comparación con aquellos que aparentemente vivieron una vida más justa. Finalmente, la gracia de Dios hace que todos formemos parte de ese cuerpo llamado iglesia. ¿Ok? Muy bien. Versos 24 al 26. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y antes de comentar esto, vamos a leer el siguiente comentario que es muy acertado, muy atinado. Vamos a verlo. Dice, según Pablo, en los versos 24 al 26, la providencia de Dios ha puesto las distintas partes del cuerpo humano en su orden correcto. Ha provisto para que cada parte funcione en armonía con las demás partes. Pareciera que Pablo ha dejado la metáfora del cuerpo y llega directamente a la iglesia. Con estas palabras el apóstol enseña a los corintios que Dios reconoce el valor intrínseco de todos los miembros, sin hacer acepción de personas por sus dones. Los miembros que cuentan con dones de más valor, según la evaluación de algunos, no deben ufanarse por ellos. Los que tienen dones aparentemente de menos valor o de menor valor son evaluados por Dios y cobran así más honor. Todo esto está así para que no haya discordia entre los miembros de la iglesia. Si es así, entonces es muestra de lo enferma que está la iglesia. La salud cabal de la iglesia requiere que todos los miembros se respeten, se amen y se preocupen los unos por los otros. Con este ambiente en la iglesia no habrá lugar para partidismos basados en una supuesta superioridad de algunos miembros. Muy bien, el comentarista nos dice que uno de los parámetros para medir o para mirar una iglesia sana se encuentra en que sus miembros se relacionen en armonía, sin pleitos, sin disputas, sin disensiones o discusiones sobre quién o quiénes de ellos son más importantes o más necesarios dentro de la iglesia. Recordemos que esas disputas también las tuvieron los discípulos antes de, en primer lugar, haber recibido el Espíritu Santo dentro de ellos, antes de que el Señor Jesús soplara sobre ellos y les dijera recibid el Espíritu Santo, es decir, ser salvos, y en segundo lugar, ser bautizados por el mismo Espíritu. ¿Ok? Lucas 22:24 nos dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ellos tuvieron esta disputa, pero fue antes de que el Espíritu Santo entrara en ellos. Ahora,
¿Cuál es entonces la actitud correcta como miembros de la iglesia? El que nos preocupemos y ocupemos los unos de los otros. Debemos entender que el bienestar de mi hermano se traduce en bendición para la iglesia. Piense en un pastor que se encuentre desanimado. ¿Cómo predicará? ¿Qué enseñará? ¿Cómo aconsejará? Todo su ministerio se verá afectado por su desánimo y por consiguiente afectará también a la iglesia. Precisamente por eso nos dice que cuando un miembro del cuerpo se duele, todos nos vemos afectados. Verso 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ahora, piense cómo le cayó esta enseñanza a la iglesia de Corinto. Una iglesia dividida, una iglesia competitiva, una iglesia carnal, donde se emborrachaban y además se menospreciaban unos a otros en base a los dones que el Espíritu Santo les había dado. Una iglesia que desgraciadamente podemos mirar hoy en día en varias de nuestras iglesias locales, donde en lugar de caminar como un solo cuerpo en armonía ocupándonos del bienestar los unos de los otros, existe competencia, existe división y menosprecio entre sus miembros y sus ministerios. Wow. En lo que pensamos en esto, vamos a ver el siguiente comentario. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reacciona usted cuando otra persona es honrada? ¿Cuál es su respuesta cuando una persona está sufriendo? Se nos pide regocijarnos con aquellos que se gozan y llorar con los que lloran. Con frecuencia, desafortunadamente, nos ponemos celosos con los que se gozan y nos apartamos de aquellos que lloran. Los creyentes están en el mismo mundo. No hay tal cosa como cristianismo individual. No podemos estar de acuerdo solo con nuestra relación con Dios. Debemos involucrarnos en las vidas de los demás. Es necesario que tomemos conciencia de que somos miembros del mismo equipo, que formamos parte de la misma iglesia, que todos somos miembros del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, de tal manera que podamos involucrarnos en las vidas de los demás, no para criticarlos, no para señalarlos, no para apartarlos, no para juzgarlos, no para condenarlos, sino para ayudarlos, para ocuparnos en el bienestar de los demás, sabiendo que el bienestar de los demás se traduce en bienestar para nosotros también. ¿Ok? Y por último, verso 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pero a pesar de todo lo que son, el apóstol les dice que aún así son el cuerpo de Cristo. Y le duela a quien le duela, todos son miembros los unos de los otros. Sin divisiones, sin clasismo, todos son miembros los unos de los otros, con sus diferentes dones, con sus diferentes ministerios, ocupando el lugar al que el Señor los ha llamado. A pesar de que la clase no ha sido larga, tenemos mucho que meditar. Mucho que meditar en esto que el apóstol ha estado enseñando. Cosas que parecieran simples, pero que en realidad son más profundas de lo que muchos de nosotros en algún momento hemos podido pensar o meditar. Así que ahí en tu lugar te voy a suplicar que inclines tu rostro y que cierres tus ojos. Y que demos oportunidad por un instante a la oración.
Señor, mucho, mucho que pensar. A veces vamos a la iglesia, Dios, como quien va al cine o quien va al teatro, quien va a mirar un espectáculo. Llegamos, nos sentamos, disfrutamos y nos vamos. Ah, claro, pagamos, ¿verdad? A través de diezmo, ofrenda o limosna, dependiendo del caso. No nos interesa saber acerca del hermano que se encuentra al lado. Miramos a los servidores y creemos que, bueno, para eso fueron contratados. Han de ser tan pecadores que necesitan expiar sus culpas a través del servicio. Poco nos importa o interesa la vida del que se encuentra enfrente o al lado o atrás. Y mucho menos cómo se encuentra la vida del que está enseñando. Somos seres y nos hemos convertido en seres tan egoístas, influenciados de tal manera por esta sociedad en medio de la cual vivimos, que solamente vamos a recibir, pero jamás a dar. Si hay problemas, si hay dificultades, si hay situaciones difíciles, ahí verán cómo le hacen, ahí verán cómo saldrán, oren a Dios para que Dios los ayude. Pero cuando tenemos problemas es entonces cuando nos acercamos porque exigimos ayuda, una ayuda que no estamos dispuestos a dar. Cuando alguien cae de nuestros hermanos, en lugar de ser miembros, instrumentos en tu mano que sirvan para restaurar la vida del que ha caído, somos dedos acusadores que los apartan, señalan y condenan, o señalan, apartan y condenan en su debido orden. Dios, cuán equivocados estamos. Conocemos gente que no quiere tener ninguna relación con los miembros de la iglesia porque dicen que lo que no quieren es tener problemas. Como si en sus trabajos donde se relacionan no tengan problemas al relacionarse con los demás. O como si en los clubes donde asisten tampoco tengan problemas por convivir con los demás. Señor, toda relación humana tiene sus problemas. Pero somos tan contradictorios, tan faltos de entendimiento, tan cortos de visión, tan ignorantes de tu palabra, que tomamos decisiones que en lugar de fortalecer al cuerpo de Cristo y edificarlo, lo dividen, lo debilitan, lo exponen. Dios, en el nombre de Jesús, yo te ruego que seas tú obrando, Señor, en nuestro corazón y en nuestra vida. Que bendito Padre Celestial, podamos crecer y te podamos conocer de una mucho mejor manera. Y sobre todo que tengamos el ánimo, el deseo de obedecerte. Porque el que sepamos estas cosas no hace que las hagamos. Sí, quizás algunos pecaban por ignorancia. Bueno, ahora ya no ignoran. Pero eso no nos asegura que dejarán de pecar, sino quizás seguirán pecando ahora con conocimiento. Señor, en el nombre de Jesús, que tengamos una voluntad pronta a obedecerte. Que esto que hemos aprendido el día de hoy, en verdad nos ayude y nos enseñe. Que dejemos de criticar a los demás y señalarlos como si nosotros fuéramos superiores a todos. Dios, que podamos entender que el que trabaja
para su Señor trabaja. Y el que no trabaja para su Señor reposa. Y que cada uno de ellos dará cuenta de sí mismo. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sea ese mismo Señor el que te dé paz. Nos estamos despidiendo, no sin antes recordarte, como siempre que nos escuchamos, por medio y a través del devocional diario, todos los días. Y que el día domingo tenemos enseñanza dominical. Seguimos hablando acerca de cómo mirar a los ojos de la eternidad y cómo tomar esas decisiones. El día de ayer hablamos acerca de por qué cosas no debemos orar. Tema bien interesante en la Escritura. Y los días lunes estamos recibiendo nuestra enseñanza. Seguimos en 1 Corintios. Próxima semana hablaremos acerca de los distintos servicios y ministerios como oficios dados por el Señor. No te lo pierdas, en verdad va a ser muy, muy, muy interesante. Que el Señor te bendiga, cuídate mucho. Bendiciones.